La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy mecenas de La Cafetera porque me gusta el periodismo que hacéis y que defendéis. Y porque además transmitís muy buen rollo y eso yo creo que en estos tiempos es muy necesario. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Senyores i senyors, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Porque hemos votado a favor de la convivencia, a favor del sentido común y a favor de una Cataluña para todos los catalanes. Y ha quedado más claro, si cabe, con un resultado como el nuestro, con un resultado como primera fuerza política en Cataluña, que la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con el resto de españoles y con la unión con el resto de europeos. La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155, que ho entenguin bé. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña, porque Cataluña somos todos. No voy a entrar en matices. Estas elecciones, el resultado ha sido un mal resultado. Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hola, Soraya. El gobierno Puigdemont ha ganado y las urnas han descabezado al Partido Popular. Los resultados no son los que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa. En este sentido, quiero felicitar a Inés Arrimadas i a no eren els resultats que nosaltres esperàvem i volíem, i hem de ser plenament sincers sobre això. Són uns resultats que, a més, haurien de portar a una reflexió al conjunt de les forces progressistes i d'esquerres d'aquest país. Fins a quin punt aquest conjunt de forces progressistes i d'esquerres han treballat o no s'han fet les coses prou bé com perquè en aquests moments veiem com en un país que és evidentment d'esquerres i progressistes, les dretes, siguin del color que siguin, sumen majories. Crec que aquesta reflexió... Hay días que son buenos y otros días pues que no lo son tanto y otros que son malos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Catalunya, porque Catalunya somos Rajoy todos. La seva aliança i els seus aliats han perdut i han rebut una bufetada dels catalans. Han perdut el plebiscit que buscaven que els legalitzés el cop d'estat del 155 i Catalunya no ha donat l'ajuda per poder-ho fer possible. What I know is that what we feel is all I need. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está sucediendo en esta sociedad tan compleja, tan cambiante, que tantas sorpresas nos da cada día en una jornada ya viviendo la resaca postelectoral del 21 de diciembre con algunas
interesantes reacciones políticas y con algunos análisis que tenemos que colocar sobre la mesa. Bueno, un saludo muy especial a todos los que os incorporáis a este programa. Estamos utilizando un hashtag para comentar, el hashtag #LaCafetera Derrota Popular. #LaCafetera Derrota Popular, con doble P, del Partido Popular, porque esta es una de las consecuencias de la jornada electoral que vivimos ayer. En el resultado, la victoria de Inés Arrimadas y Ciudadanos en Cataluña, insuficiente, sin embargo, para gobernar en un bloque, dado que lo habían planteado en estos términos, en un bloque frente al independentismo, que ha conseguido el número suficiente de representantes como para conformar gobierno, si es que se ponen de acuerdo, que a priori parece que no va a haber muchas dificultades. Bueno, el caso es que todo esto abre un escenario, de nuevo, de mucha incertidumbre, y las interpretaciones, como podéis imaginar, son múltiples y variadas, aunque coincidentes en que el resultado es claro. Bueno, vamos a escuchar algunos de los audios de ayer, parte los escuchabais en la cabecera del programa, pero me vais a permitir primero que salude Elena Castillo. Muy buenos días, Elena, Susana Linares, Mercedes, María Segador, Edi Mucu, Sasecha, Ornan S, Enrique Quesada. Por cierto, Enrique, en un acto de Sherlock Holmes hemos detectado que ayer nos hiciste llegar de forma anónima, pero muy bien hecha, unos documentos preciosos, y te lo agradecemos de verdad de corazón. Luego damos cuenta. Paloma, Ana Palmeiro, Galeote, Bea, bueno, M. Rajoy. Muy buenos días a todos. Cristian Iglesias, muy buenos días. Os pedimos que nos ayudéis también a analizar esta jornada que vivimos ayer electoral, y para eso hay un número de teléfono, el 627-002-002, donde hay un WhatsApp. Podéis enviar vuestra nota de audio, qué reflexión o qué opinión nos merece este resultado electoral, y no sabemos muy bien si para todo este viaje se necesitaban las alforjas del 155, y como todo se circunscribe a eso, y hay algunas consecuencias interesantes, sobre todo por cómo apostó la Casa Real por estas elecciones, una gran derrota para quienes apostaron por la aplicación del artículo 155 para resolver esa supuesta situación de bloqueo en Cataluña. Bueno, el caso es que con los resultados sobre la mesa vamos a hablar aquí en el programa con los oyentes y con María.es. Muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué te ha parecido a ti el resultado? Bueno, según lo que estuvimos hablando aquí, bastante previsible. Sí que es verdad que yo creo que Ciudadanos ha cumplido bastante con las encuestas. Sin embargo, nos encontramos con que el unionismo, ¿no?, el llamado unionismo, no ha conseguido calar, aun teniendo a todo el aparato del Estado en su favor, y aun teniendo incluso también a un gran aparato mediático a su favor. Y esto quiere decir Pero que... fuera de Cataluña igual, ¿no? Claro, pero esto quiere decir que Cataluña no responde a ese 155, no responde a ese discurso del miedo, sino que se ha vuelto a rebelar y ha vuelto a reivindicar esa independencia que sigue existiendo y que sigue siendo la pesadilla de Mariano Rajoy. Es decir, no va a desaparecer la independencia, y esta es la mayor muestra de los resultados electorales que hemos visto. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away. Dice Arturo Salmerón, dice: anoche ya pasé de la televisión, de las elecciones, me puse una peli maravillosa. Hay un cierto hastío y hay mucho agotamiento. Lo he visto en el grupo hashtag, que se estaba discutiendo precisamente con qué hashtag podíamos salir hoy en el programa, y había algunos: la cafetera, hablamos; había otros: adelanto por la derecha; había otros: volver a empezar, ganan las derechas; arrímate a la derecha; fuera del Parlamento; la cafetera PP hundido, porque esta ha sido una de las consecuencias, la derrota del Partido Popular. Ayer Xavier García Albiol apareció con el semblante muy serio, pero nada en comparación con el que tenía Andrea Levy, que estaba a su lado y que tenía el rostro verdaderamente afectada por el resultado electoral, que es un resultado histórico para el Partido Popular. Y esta es una de las grandes consecuencias de estas elecciones, uno de los grandes temores para el Partido Popular. ¿Esto será el espejo nacional? ¿Se convertirá en un espejo? ¿El ascenso de Ciudadanos es el inicio de algo que se puede proyectar al resto del país? Había preocupación en los últimos días y por eso se había incrementado la tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos, en parte porque defendían el mismo proyecto de bloque y hacía que
que los ataques fueran contenidos, pero nos consta que hay mucha preocupación porque dentro de las filas del Partido Popular, porque eso pueda suceder en el resto de España y se pueda trasvasar votos de un partido que se está presentando como la renovación frente a la estructura del Partido Popular, cada vez con más problemas complejos en los tribunales, la corrupción, algo que está solamente empezando. En los próximos meses hay varios juicios que se van a colocar sobre la mesa que les auguran bastante tensión. Bueno, el caso es que frente a esa imagen vimos a Xabier García Albiol dando por hecho el resultado, el mal resultado, porque no cabían muchos otros lugares. Y yo no voy a entrar en matices. Estas elecciones, el resultado ha sido un mal resultado. Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hay días en política, como en cualquier campo de la vida, hay días que son buenos y otros días pues que no lo son tanto y otros que son malos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Partido Popular que se desplomó de 11 escaños, pasó a tener 3 escaños. De 11 escaños pasó a 3. De hecho, está por ver que Xabier García Albiol pueda seguir siendo senador. La bofetada para el Partido Popular en Cataluña es enorme, aunque no parece que haya demasiado proceso de reflexión sobre esto, y escuchamos a Pablo Casado hablando del ascenso, de la contención del independentismo, pero no mirando las raíces propias. ¿Cómo es posible que Ciudadanos haya capitalizado la aplicación del artículo 155, que habían sido los principales defensores, y quien lo aplica el gobierno se queda como con 3 escaños? Es un resultado francamente, realmente malo para el Partido Popular. Bueno, después, si a eso le añadimos que en el resto del bloque constitucionalista el resultado fue similar, a excepción de Inés Arrimadas, pero también a Miquel Iceta le escuchamos diciendo estos no eran los resultados que queríamos. Estos resultados no son los que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa. En este sentido, quiero felicitar a Inés Arrimadas y al partido Ciutadans por su victoria en votos y en escaños. La mayoría independentista en escaños se ve matizada por su retroceso en escaños respecto de las elecciones de 2015 y por el hecho de que nuevamente no ha alcanzado la mayoría de votos emitidos. El Partido Socialista con 17 escaños frente a los 16 que había conseguido en las elecciones del año 2015. Es decir, gana un escaño, pero es verdad que las expectativas se habían puesto muy altas porque parecía que estaba haciendo una campaña muy conciliadora Miquel Iceta y no ha sido realmente apoyado por los votos, por las urnas. 17 escaños ahora en estas elecciones. Pero igual al PSC, igual lo que le ha pasado es que, digamos que en sus discursos políticos ha ido más como de acompañante, ¿no? No aspirando tanto a ser primera fuerza, y entonces como tenían asumido que no iban a ser primera fuerza, pues bueno, iban como de acompañantes, ¿no? En este caso seguramente hubiesen pactado con Ciudadanos, pero Ciudadanos se ha visto que tiene muy buen resultado, pero claro, se ha quedado solo porque no tenía unos acompañantes fuertes como está teniendo ahora Puigdemont. Y luego también lo que destacabais, se ha elegido el plano independentismo o no independentismo a la hora de votar, pero también es verdad lo que decís, que al final han ganado las derechas. Ciudadanos, un partido de derechas, y Junts per Catalunya, antigua CiU y demás, también es un proyecto de derechas, ¿no? Que eso también lo están teniendo muy en cuenta con el hashtag, porque al final tendría que haber un proyecto político para Cataluña. Y la cuestión está en saber qué proyecto político va a tener en el futuro Cataluña, en efecto, si es que esta situación no lleva a un bloqueo absoluto, porque el Partido Popular ya está diciendo que esto lleva a la ingobernabilidad de Cataluña y habrá que ver durante cuánto tiempo mantienen el 155, la aplicación del 155, y quién va a presidir ese gobierno. ¿Va a ser Puigdemont? ¿Va a llegar a España? ¿Va a venir a España?
que algunos de los diputados tienen que salir de la cárcel. ¿Qué hacen? Salen de la cárcel, firman su acta y vuelven a la cárcel otra vez. La situación es francamente anómala, no la hemos vivido antes en España, pero sería de una formidable ingenuidad pensar que se pueden repetir las elecciones y que esto no va a ir a peor. Pero estamos hablando de este país y cualquier escenario es todavía posible. Bueno, escuchábamos, lo que sí que se ha producido también ha sido una reacción bastante dura. Ayer todo el mundo salió un poco más enfadado. Inés Arrimadas porque no va a poder gobernar y lo vio, lo sintió, que lo tenía entre las manos y se le escapó entre las manos por la victoria del independentismo. Pero a la vez los independentismos, aunque enarbolaron una legitimidad dado el número de escaños, tienen en su contra que se está arremetiendo permanentemente contra la estructura, la ley electoral que les beneficia porque en los territorios tienen mucha representación, sobre representación, dicen los unionistas, constitucionalistas o como queráis llamarlos, dicen que están sobre representados y eso les da una posición que de facto sobre los votos no debieran tener. Así que nadie puede enarbolar unos resultados lo suficientemente contundentes como para sentir un orgullo indiscutible. Hay un enfado generalizado, nos preocupa la manera en la que todo esto se está enfocando, porque todo el mundo ayer salió más enfadado y además todo el mundo intentó meterle el ojo al de enfrente. Escuchamos a Puigdemont, dijo: la República Catalana ha ganado a la monarquía del 155. Esta es una de las primeras grandes consecuencias. El rey lo apostó todo a este movimiento. El rey apostó todo al artículo 155 y hay una gran derrota. Hay una gran derrota para los medios de comunicación de Madrid. Hay una gran derrota para el Partido Popular, que lanza el 155. Pero hay una gran derrota para el rey y para la monarquía. Veremos a ver qué consecuencias, si esto tiene proyección nacional o si esto es el inicio de algo o si tiene consecuencias de algo. Senyores i senyors, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Que ho entenguin bé. Que en prenguin nota. I l'estat espanyol ha estat derrotat. Ha estat derrotat. Rajoy i la seva aliança i els seus aliats han perdut i han rebut una bufetada dels catalans. Han perdut el plebiscit que buscaven que els legalitzés el cop d'estat del 155 i Catalunya no ha donat l'ajuda per poder-ho fer possible. Así que derrota, decía, la República Catalana, gana al 155 monárquico y, en efecto, introduce ahí un elemento que no estaba sobre la mesa hace unos meses y que, de pronto, yo me pregunto quién va a hacerse responsable de haber hecho que el rey se posicionase de una manera tan contundente contra el proceso, a favor del 155, porque ahora hay que ver qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Claro, pero esto también, y en esto nos dio la clave Gabilondo, quizás él también se posicionó tanto, pero también porque al final la República Catalana es un ataque directo a la monarquía y de hecho lo ha evidenciado perfectamente Puigdemont en su discurso político tras los resultados electorales del 21 de diciembre. Es un ataque a la monarquía y por tanto el rey se veía obligado a responder de esa manera. Iñaki Gabilondo aquí en el programa, el 5 de octubre, le preguntamos, dada la complejidad de todo este debate, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dijo, es que se están solapando temas. Hay uno muy complejo, visible, la independencia, el encaje territorial de una comunidad autónoma, de una dimensión económica muy importante, pero hay un debate sobre el que no se está poniendo el foco, que es el encaje para la corona de una república dentro de la monarquía. Y poca gente reparó en eso, después vimos las consecuencias, la sobrereacción del rey, y ahora, después de ver que hay algo que no se ha sabido leer en Cataluña, que el sentimiento es creciente, que no se deteriora, que no va hacia atrás, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué pasará con la monarquía que ha apostado tan fuerte con esto? ¿Os acordáis? Aquel 5 de octubre, Iñaki Gabilondo aquí, en la cafetera. ¿Cómo resolvemos el encaje de Cataluña en España? Pero daros cuenta que los problemas son, uno pretende estudiar el encaje de Cataluña en España y el otro pretende
estudiar la mecánica de relación entre la corona española y la República Catalana. Las posibilidades de llegar a algún punto de encuentro mediador en este capítulo, pues son ahora mismo, son imposibles, y yo, a mí me entristece sobremanera y veo, como digo, hay un movimiento de iniciativas, la Iglesia, los partidos políticos, está Podemos muy activo ahí, colegios profesionales, está todo el mundo ahora mismo moviéndose, pero es que es un diálogo que no tiene en este momento por venir, ¿no? Así que el reto es doble. Por una parte es un reto territorial, pero por otra parte tiene que ver con una cuestión estructural, política, de cultura política también, y el discurso catalán, el discurso antimonárquico, el discurso republicano ha tenido efecto. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se concreta y si eso tiene o no repercusión nacional, que a lo mejor no la tiene, a lo mejor se queda contenido en Cataluña. Mientras tanto, lo que también estamos viendo es que se ha producido una reacción, digamos que todo el mundo pretendiendo meter el dedo en el ojo al de enfrente, ¿no? Hay una cierta arrogancia en las intervenciones políticas y lo escuchamos en todos los partidos, ¿eh? Hubo algo de humildad en Domènech, algo de humildad en el PSC, pero vimos cómo después los trastos volaban en todas las direcciones. Escuchábamos a Turull. Hola, Soraya. El PP ha sido descabezado en las urnas, le dijo. Hola, Soraya. El gobierno Puigdemont ha ganado. Y las urnas han descabezado al Partido Popular. Nosaltres volem dedicar, si ens estan mirant des de la cel·la, volem dedicar aquesta victòria de l'independentisme català a l'Oriol, al Quim i als dos Jordis que hi vam estar amb ells. Us ho vam dir ahir, guanyarem i hem guanyat. Y en efecto, queridos amigos, tenemos el discurso del rey el domingo. Así que habrá una cierta expectación porque a ver cómo responde ahora esto. Suponemos que intentarán introducir algún elemento de sosiego en el debate, porque solo faltaba ahora echar más leña al fuego después de la que estamos viendo. Pero dice Benilista, dice, el domingo el discurso del rey va a ser curioso, seguirá apoyando la aplicación del 155. También es verdad esto que dice Enrique Quesada, dice, sería bueno desterrar el discurso de la ingobernabilidad y del enfrentamiento, poner encima de la mesa los datos, comenzar un proceso de diálogo que nunca podrá mantener los presos en las cárceles, porque este es otro debate, es que mientras tanto algunos de los diputados están en prisión y a ver cómo se desbloquea esta situación, ¿no? Pero estas palabras de Jordi Turull, del número 4 de la lista de Junts per Cat, cuando decía el gobierno de Puigdemont ha ganado, las urnas han descabezado al Partido Popular, son una respuesta a aquellas palabras de Soraya Sáez de Santamaría cuando decía el gobierno de Mariano Rajoy ha descabezado al independentismo. Pues no parece haber quedado muy descabezado. ¿Os acordáis? Con estas... Luego escuchamos también. Ahora nos vienen muchas cosas a la memoria y hay que hacer un pequeño ejercicio de hemeroteca. ¿Os acordáis de María Dolores de Cospedal? Se han convocado las elecciones para que gane el constitucionalismo. Pues apostasteis en un caballo perdedor. Lo ha hecho el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular para que los catalanes decidan con arreglo a la ley quién quiere que les gobierne. No para que ahora algunos partidos que dicen defender la Constitución se estén peleando entre ellos a ver si va a ser presidente él o va a ser presidente ella. Para eso nos han convocado elecciones, hombre. O mujer. Se han convocado elecciones para que gane el constitucionalismo y la mayoría de los catalanes que quieren la unidad de Cataluña con el resto de España, como han querido siempre. Y ahora hay que ver la interpretación que dan los periódicos impresos. Os podéis imaginar que no son precisamente muy, digamos, sosegados.
Ciudadanos frena la mayoría del bloque independentista, dice el periódico El País en su primera edición. El recuento de los comicios refleja una dura pugna por la victoria con un éxito de Arrimadas, pese a la opción de que los separatistas conserven la mayoría con el apoyo de la CUP. Dice, la democracia del contragolpe. Los catalanes acudieron en masa a votar en los colegios electorales con un propósito común, detener al adversario. Y en efecto lo que sí que se ha percibido es una gran, profunda polarización en el resultado electoral y entre la ciudadanía catalana. El ABC, en su portada, Inés Arrimadas celebrando la victoria y dice victoria histórica y agridulce de Arrimadas. Ciudadanos se convierte en la fuerza más votada, pero el descalabro del Partido Popular y los resultados del PSC no logran evitar una mayoría independentista, dice el periódico ABC, con esa imagen de Inés Arrimadas celebrando ayer en la Plaza de España de Barcelona que Ciudadanos se convierte en la fuerza más votada en Cataluña. Asciende, crece, sube y el Partido Popular se desploma, baja, cae. Ayer escuchábamos a Inés Arrimadas. La mayoría social está a favor de la unión con España, decía Inés Arrimadas. Porque hemos votado a favor de la convivencia, a favor del sentido común y a favor de una Cataluña para todos los catalanes. Y ha quedado más claro, si cabe, con un resultado como el nuestro, con un resultado como primera fuerza política en Cataluña, que la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con el resto de españoles y con la unión con el resto de europeos. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña, porque Cataluña somos todos. 627-002-002, 627-002-002, la cafetera, sí que somos todos. Buenos días, amigos de la cafetera. Al final, la política cada vez se me parece más al fútbol y la gente vota más por el marketing y las afinidades que por una verdadera reflexión política. Y la izquierda, mientras, pues bien representada en la vida de Brian, dividida y sin ser capaz de llevar adelante sus programas. Pues nada, sigamos disfrutando de este maravilloso espectáculo. Un saludo a todos. Ahora vamos a hablar además de la vida de Brian. Hoy es viernes de Videoforum, la película elegida precisamente de la vida de Brian. Alguna lección nos deja también en este sentido. Ahora cuando llegue Pilar, hablemos también de la prensa internacional, que como podéis imaginar no lleva este tema todavía. Sí lo hemos visto en algunos digitales, en las portadas de los digitales, básicamente los europeos, pero todavía no ha habido tiempo para los análisis. Es muy precipitado, la prensa además tarda un poquito en reaccionar. Lo veremos a lo largo de la jornada de hoy, mañana, así que el lunes si acaso lo podremos tratar, porque hoy sí que podemos hacer un poco repaso de cómo lo han tratado en estos días pasados, pero no tanto como recogen el resultado electoral, ¿no? Pero la vida de Brian, las divisiones con la izquierda. Bueno, y de hecho ya lo veremos en la vida de Brian, ¿no? Como lo habréis visto, al final la izquierda pues queda el margen, ¿no? Y gracias también al independentismo, pues en este caso sí está Esquerra Republicana como tercera fuerza, pero la izquierda queda bastante descabezada en estas elecciones, ¿no? Bueno, ya veremos. Yo creo que bueno, que a lo mejor estamos ante un reprocés, ¿no? Y el gobierno yo creo que sigue sin entender qué es lo que puede hacer, porque al final esto es un toque de atención al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? De hecho, no sé si era Ramón Lobo, pero he visto por Twitter, ¿no?, que ya había mensajes que circulaban diciendo si estuviésemos ante un gobierno responsable, incluso se plantearía la dimisión del presidente Mariano Rajoy. Porque es uno de los asuntos sobre los que se está especulando. Una de las derivadas, una de las consecuencias es que cuando pasemos un poco toda esta borrachera y toda la resaca postelectoral y pasen algunas semanas del 155, la toma de posesión, el Partido Popular ha jugado tan fuerte que vamos a ver si no intenta patrimonializarlo, Ciudadanos, capitalizarlo e empuja hacia la repetición de unas elecciones, porque el PP ha jugado muy fuerte en esto y vamos a ver qué posición adopta también Pedro Sánchez, que el Partido Socialista, pero es una de las posibles derivadas. No quizá de aquí a 3 años o inmediatamente, pero sí a medio plazo, que acabe por
introducirse el discurso de la necesidad de un cambio político, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que es distinto, son distintas unas elecciones en Cataluña que a nivel estatal, ¿no? Porque lo hemos visto en el caso de Podemos. El comportamiento de votantes de Podemos es muy curioso, porque sí que es verdad que su discurso no ha calado en unas elecciones autonómicas, en el caso de Cataluña, pero sin embargo sí que llegó a ser de las fuerzas más votadas en Cataluña en unas elecciones generales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los comportamientos de los votantes son distintos en función de los comicios electorales ante los que nos presentemos, y creo que lo de que Ciudadanos consiga tantos votos a nivel nacional, hasta incluso desbancar al Partido Popular, creo que es bastante difícil. A lo mejor no es imposible, pero creo que de momento es bastante difícil, porque estamos hablando de elecciones muy distintas y que el Partido Popular, los votantes del Partido Popular, si algo han demostrado es que son fieles a su partido. El Partido Popular, atención, Pacma se ha quedado solo a 130.000 votos del PP, gastando 10.000 veces menos en campaña. Se ha quedado a 130.000 votos con una absoluta ausencia de presencia mediática. Y, oye, Pacma lo tuiteaba esta misma mañana. Pero, en efecto, una de las consecuencias y una de las derivadas de lo que ha ocurrido, estamos observando qué es lo que pasa, por qué las izquierdas en una región que es o ha sido históricamente defensora o ha tenido la mirada puesta en el progresismo en la izquierda, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ayer ponía precisamente el foco en esto Xavi Domènech. No eren els resultats que nosaltres esperàvem i volíem, i hem de ser plenament sincers sobre això. Són uns resultats que, a més, haurien de portar a una reflexió al conjunt de les forces progressistes i d'esquerres d'aquest país. Fins a quin punt aquest conjunt de forces progressistes i d'esquerres han treballat o no s'han fet les coses prou bé com perquè en aquests moments veiem com en un país que és evidentment d'esquerres i progressistes, les dretes, siguin del color que siguin, sumen majories. Crec que aquesta reflexió l'hem de fer. Pero claro, cuidado, porque estamos ante unas elecciones atípicas. Han sido las elecciones del 155, pero también las de la participación histórica. Ha conseguido el bloque constitucionalista movilizar más de lo que nunca había ocurrido, pero había ocurrido en los 90, de lo que nunca se había conseguido movilizar. Así que una repetición de elecciones es altamente volátil, es de alto riesgo. Así que nadie confía mucho en que se puedan repetir. De hecho, Ciudadanos tiene 37 escaños, pero es que Ciudadanos tenía 25 escaños. Ha pasado de 25 a 37. Y, bueno, cualquiera asume el riesgo posterior. En todo caso, el que es un dato indiscutible es el desplome del Partido Popular. Y la manera, además, en la que difícilmente se puede discutir este resultado. Eso insistía ayer precisamente mucho Puigdemont. Bona nit. Bona nit. D'entrada, com a president de Catalunya, voldria felicitar el poble de Catalunya per una altra lliçó de civisme i de democràcia. Una participació rècord, una participació històrica i una participació que emet un resultat que ningú no pot discutir. Vull agrair també a tota la gent que ha fet possible aquest resultat, començant pels que ho tenim més difícil, els que són a la presó en aquests moments, el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, Quim Forn, el diputat electe, Jordi Sánchez, y el presidente d'Òmnium, Jordi Cuixart. Mientras tanto, Jordi Sánchez en la cárcel, diputados electos que ahora veremos a ver cómo se articula el mecanismo legal para enfrentar esta situación, porque nos hemos metido en una movida de notable dimensión. Bueno, el caso es que hay algunas noticias también que se están produciendo. Ahora resulta, hemos conocido, que el magistrado del Tribunal Supremo incorpora como investigados a Artur Mas, a Rovira y a Ana Gabriel también. Y, bueno, pues dice el periódico La Vanguardia, el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, amplía la investigación por el delito de rebelión al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a la secretaria general de Esquerra Republicana y número 2 de las listas, Marta Rovira, y a la exdiputada por la CUP, Ana Gabriel. Junto a ellos pasan a la lista de investigados
la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lluveras. Bueno, el caso es que ahora nos encontramos además que toda la tensión judicial va a ir increciendo. A ver qué consecuencias tiene, porque ahora ya, bueno, a ver si puede venir a jurar su cargo Carles Puigdemont, en qué condiciones puede hacerlo. El bloque independentista retiene la mayoría pese a la victoria de Ciudadanos, dice el diario.es. La victoria agridulce de Inés Arrimadas, el efecto Puigdemont que supera a una Esquerra Republicana con Junqueras en prisión y, dice el diario.es, el independentismo logró 96.000 votos más tras proclamar la República y las acusaciones de rebelión. Una debacle de la estrategia de Mariano Rajoy. El Partido Popular se hunde y los independentistas revalidan, dice el diario.es. En público.es el independentismo gana el 155 y eclipsa la victoria de Ciudadanos. El nuevo gobierno en manos del Tribunal Supremo, dice Albiol, a los pies de los caballos, y Cataluña expulsa a Rajoy. España empieza, dice Ana Pardo de Vera, la directora de Público, en un artículo en su portada. También Pacma se queda solo a 130.000 votos del PP, gastando 1.000 veces menos en la campaña, y dice Puigdemont, la República Catalana gana a la monarquía del artículo 155. En Infolibre, Arrimadas gana las elecciones y el independentismo conserva la mayoría absoluta. Dice Ciudadanos es la candidatura más votada, pero las formaciones independentistas conservan esa mayoría absoluta que obtuvieron en el año 2015. Ciudadanos gana en votos y en escaños, pero Arrimadas no podrá formar gobierno. Puigdemont pulveriza todas las expectativas y lidera el bloque independentista. Esquerra Republicana consigue sus mejores resultados, pero pierde su cara a cara con Ciudadanos y Puigdemont. También Rajoy se estrella en Cataluña con un PP que no logra capitalizar el artículo 155. También habla Infolibre de la tímida subida del PSC, que frustra las cábalas presidenciales de Iceta, y Cataluña en Común, que pierde fuerza y queda sin diputados en 2 provincias. Hay mucho temor también en Cataluña en Común entre los comunes, primero porque esto limita un hipotético salto de Ada Colau a la política nacional, pero además tendrá esto consecuencias también en la formación nacional. Hay un reflejo, hay un desgaste, se está produciendo un desgaste también de Podemos. Esto está ahora mismo también en el debate. Y en las portadas de los impresos vemos en El Mundo, Puigdemont sostiene al separatismo pese al triunfo histórico de Arrimadas, dice el periódico El Mundo en su portada, mientras que como titular dice la soledad de la razón ciudadana, dice como titular de su editorial, y Cataluña votó como nunca había votado, batiendo todas las marcas de participación, movilizada por la conciencia de un momento decisivo, pero la histórica participación, la respuesta de un pueblo plural, sometido a una presión absolutamente singular, desde que en el año 2012, dice el periódico El Mundo, Artur Mas decidió irresponsablemente prender la mecha del proceso, y desde entonces un estado de agitación creciente se fue apoderando de Cataluña. El fracaso del 155 para frenar al soberanismo debilita a Rajoy, titular también en la portada del periódico El Mundo. Y mientras tanto, en la portada de La Razón, Arrimadas consigue una victoria histórica, pero insuficiente. Dice el periódico La Razón, los independentistas logran la mayoría pese a que el constitucionalismo toma impulso y Ciudadanos es el más votado. Puigdemont adelanta a Junqueras y vuelve a retar al Estado. La República Catalana ha ganado a la monarquía del artículo 155. Veremos a ver cómo se pronuncia, porque una de las cosas, ahora vamos a ver si lo hablamos con Pilar, no podemos analizar lo que la prensa internacional va a decir de este asunto, porque todavía no se están pronunciando. Además hay un salto horario, hay algunos medios de comunicación que todavía no han abierto sus ediciones, sí en los digitales europeos, pero muy poquito, solamente recogen la noticia. Pero ya veremos a ver qué análisis hacen, lo veremos en los próximos días. Pero sí hay algo que nos puede dar alguna clave y que vamos a repasar con Pilar, porque aquí la cuestión es, ¿el independentismo va a manejar ese mismo discurso, esa misma retórica a partir de ahora? Porque si lo hace, corre riesgos, que el 155 no deje de ser aplicado. Y si lo hace, corre el riesgo de que se intensifique todavía más la reacción judicial. Así que es difícil. Pero nos preguntamos también, ¿por qué los progresistas no han sabido canalizar su discurso del 21D?
Y algo a lo que se refería también Domènech, ¿no? Y algo que se refieren también los oyentes de la cafetera. 627-002-002. Hoy quedó claro en las elecciones de Cataluña que la derecha se ha reinventado, que ha mutado de un PP corrupto a un Ciudadanos, que están marcando el camino y sobre todo que en Cataluña ganó la derecha. Es que lo que no estamos viendo es que ganó la derecha. El independentismo está muerto, aunque haya ganado en proporción de votos, haya ganado, no va a conseguir formalizar una alianza. Solo alcanza con Juntos por el Sí y Ciudadanos se pongan de acuerdo y ellos dos ya gobernarían con mano de derecha Cataluña. En efecto, es una de las posibilidades. Guantini, también sobre el resultado electoral. Hola, Resistencia. Además de las lecturas que se están haciendo de quién va a gobernar, creo que el resultado en Cataluña ha sido el peor posible para el Partido Popular, y no lo digo solo porque haya descendido en diputados, lo digo a nivel nacional. Por un lado, estaban dispuestos a sacrificarse allí y que creciera Ciudadanos si eso acababa con el independentismo, o bien, si el independentismo ganaba, pues Ciudadanos no se consolidaba como alternativa al PP. Pero es que han pasado las dos cosas. Ciudadanos se ha consolidado como alternativa al PP y aún así ha ganado el independentismo. Mariano Rajoy, has gestionado esto igual de bien que el resto de cosas. Fíjate que nos envía ahora Martinelli, dice, ¿alguna reacción internacional en algún medio? Bloomberg, The Guardian. Recoger la noticia la han recogido varios, pero precisamente en The Guardian el titular es parecido a este análisis que hacías, Guantini, porque dice, el gobierno español falla en el intento de detener a los secesionistas, al movimiento secesionista. Cataluña le da la victoria a los proindependentistas, a los partidos proindependentistas, así que sí que hay algunas precisamente algunas miradas sobre el Partido Popular, el partido del gobierno. Pero ¿quién ha ganado el 21 de 627-002-002? Los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Después de la resaca de todo lo que vino ayer, solo queda pensar, ha ganado la derecha y ha ganado el neoliberalismo. Ha ganado la derecha, ha ganado el neoliberalismo, porque además entre los partidos independentistas hay una fuerte posición también neoliberal, no nos engañemos. El 21D, ¿quién ha perdido? ¿Las izquierdas? Buenos días, cafetera. Por lo visto, después de las últimas elecciones de ayer, los independentistas vuelven a salir con mucha fuerza. Una pena para todos aquellos que creían que forzando elecciones puede salir lo que ellos quieran. Ahora bien, independientemente de que los unionistas no estén contentos, desde mi punto de vista, lo triste es que las izquierdas, sumando independentistas y no independentistas, solo son el 47% de los votos. Parece que en Cataluña, en general, hay más gente de derechas que antes. Pues bueno, chao. Y ahora las consecuencias, a ver qué ocurre a partir de ahora, porque Partido Popular y CUP pasan al grupo mixto. Dice Cassandra Vera en Twitter, dice, yo estoy dispuesta a pagar por ver las reuniones del grupo mixto con PP y CUP, los cupaires y el Partido Popular. Xavier García Albiol en ese grupo mixto puede ser, la verdad, puede ser toda una fiesta. ¿Tú crees que seguirá Albiol? Vamos a ver, yo supongo, no lo sé, no tengo ningún dato de si ha presentado la dimisión o no, pero desde luego resultaría verdaderamente, porque además ayer celebraba, decía, bueno, ya sabéis que yo hablo claro, yo siempre digo las cosas que tengo que decir y... En fin. Bueno, esto es la cafetera, prensa internacional. Vamos a ver qué es lo que la prensa internacional, porque, insisto, a partir de ahora la cuestión está en saber cuál va a ser su discurso público, el discurso público de los independentistas, lo cual le puede motivar, le puede provocar un nuevo acoso judicial, y todo esto va a determinar. Pero es que el discurso público está siendo diferente, ha sido diferente en campaña y está siendo diferente en el exterior. El discurso público en el exterior de los independentistas es que la vía unilateral debe ser abandonada. Lo repasamos ahora con Pilar de la Peña en prensa internacional, y también tenemos que ver la película La vida de Brian. Es una pena porque hoy queríamos que el hashtag hubiera ido en esa dirección, pero no se puede tener todo en una jornada como la de hoy, jornada electoral. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Buenos e intensos días. Para ver si, porque además vamos a tener que hablar mucho de Cataluña, pero despejando el asunto de los análisis tras los resultados, que los medios internacionales se tomarán un cierto tiempo para hacerlos, pero aún así la campaña ha tenido un enorme protagonismo en la prensa internacional durante todos estos días. Y además, algo que poníamos de relevancia, Pilar, la semana pasada, pero que ha seguido sucediendo también esta semana, es la diferente manera en la que los candidatos hablan de sus objetivos y de sus proyectos internamente cuando lo hacen en España, que cuando lo hacen frente a los medios de comunicación internacionales, que parece que son objetivos totalmente diferentes, ¿no? O por lo menos bastante matizados, ¿no? Ponen más el foco, digamos, el énfasis en una cosa y en otra cuando hablen con un medio extranjero. La semana pasada lo comentábamos con la entrevista a Marta Rovira en el Financial Times, pero esta semana, ya en los últimos días antes de campaña, se ha vuelto a ver con la entrevista que dio Oriol Junqueras a Reuters, que fue además el mismo día que dio la entrevista en RAC 1, con lo cual se puede comparar bastante bien, digamos, los distintos mensajes y el tono, ¿no? Así como en RAC 1 cargó las tintas bastante contra Puigdemont y claramente fue una entrevista con un mensaje para su electorado. Sin embargo, en Reuters lo que resaltaba y lo que intentaba, digamos, poner más énfasis era en que las cosas iban a tranquilizar. El tono más moderado, un mensaje incluso, daba a entender que se había acabado la vía unilateral, ¿no? Que de hecho es lo que titulaba Reuters en su información, ¿no? Como que se alejaba claramente de esta etapa de declaraciones muy simbólicos, algo parecido a lo que había dicho Marta Rovira, ¿no? Que había un intento como de tranquilizar a la opinión pública extranjera. También hemos visto con Inés Arrimadas, que también fue entrevistada en el Financial Times, y bueno, en el Financial Times intentaba presentarse, es verdad, como la abanderada, digamos, de la unidad de España, pero como la persona capaz de sanar las heridas de Cataluña. Ella ponía mucho énfasis en esto, ¿no? En que se consideraba que iba a intentar reconciliar y, bueno, choca un poquito con los mensajes que estamos más acostumbrados a oír aquí, pero indican claves quizá de la imagen que quieren proyectar fuera, quizá de alguna de sus reales intenciones aquí en España en el caso de gobernar. Bueno, eso lo dejamos para que lo juzguéis vosotros, pero es interesante estas maneras de proyectarse fuera. Y luego fuera también han destacado mucho el impacto económico que ha tenido todo este proceso, ¿no? Toda la declaración unilateral. Esto de lo que se habla mucho aquí en España también se utiliza muchas veces como arma arrojadiza, pero en la prensa exterior sí se han hecho eco de todas estas denuncias, ¿no? Sí, es verdad que, por ejemplo, en esta semana ha habido un artículo del Wall Street Journal, otro de The Economist, que centraban un poquito en eso, ¿no? Se centraban en eso, en el impacto económico que había tenido toda la crisis para Cataluña. El Wall Street Journal incluso también hablaba de cómo muchos negocios se habían visto afectados. Es verdad que nos ha llamado la atención que estos dos grandes medios internacionales daban por válida y asumían la cifra de las 3.000 empresas que han sacado sus sedes sociales de Cataluña. Mencionaba alguno que los independentistas sostenían que solo habían sido 300, que no era tan algo, pero es verdad que los medios la dan por buena esta cifra de 3.000 empresas. Y luego además intentaban dar casos o mencionaban casos concretos de empresarios que reflejaban o que expresaban un poco hasta qué punto habían tenido un daño económico. Y tanto el Wall Street Journal como The Economist lo que intentaban era reflejar ese interés empresarial en Cataluña en decir que el proceso había tenido un coste y en la confianza en que el 21 de diciembre las elecciones puedan marcar una salida de este proceso, ¿no? Había algunos, era interesante porque no hablaban tanto de la necesidad o digamos el convencimiento, las ganas de que ganara una opción política u otra, sino que sí que se tranquilizaran las cosas. Es decir, desde los empresarios, y lo que recogían y lo que destacaban el Wall Street Journal y The Economist sobre todo, era que se pedía tranquilidad, que se pedía que el caos, que me parece que era la palabra que utilizaba el Wall Street Journal, de octubre y de noviembre se acabara, porque eso estaba teniendo un impacto económico bastante claro.
Y una cosa en la que ha habido bastante acuerdo es en el protagonismo creciente de Inés Arrimadas, que lo ha tenido en la prensa internacional, y esto se ha visto muy claramente también, ¿no? Esta semana ha sido brutal. Es verdad que a principio de la campaña mucha gente, muchos medios hablaban un poco del protagonismo de dos mujeres, ¿no? Porque a principio de la campaña, no sé si os acordaréis, Marta Rovira tuvo muchísimo más protagonismo mucho más protagonismo como cabeza de lista o como principal cara de Esquerra. Es verdad que en la última etapa ha habido menos, y todos los medios se han centrado en Inés Arrimadas, también porque han recogido las encuestas que indican que desde luego iba a tener grandes resultados y que era la gran beneficiada de toda la crisis, ¿no? Esto es lo que sobre todo se destaca, que Inés Arrimadas y Ciudadanos por extensión, pues digamos han sido los dos grandes beneficiados políticamente de la crisis. Blumen, por ejemplo, decía que la derecha o los electores de derecha en Cataluña o los favorables a los partidarios de la Unidad de España iban a castigar a Rajoy e iban a apoyar a Arrimadas porque consideraban que Rajoy no había gestionado. El caso es que Arrimadas claramente se impone como la estrella emergente, me parece que la calificaba The Irish Times. Y todos destacan un poco el papel tan importante que va a poder jugar. En algunos, como Le Monde, por ejemplo, decía que era el terror de los independentistas, y otros medios destacaban que era un poco la esperanza, que había encarnado un poco la voz de los que se oponen a la independencia. Esta dualidad también digamos, este complicado papel también se indicaba que podía perjudicarla a la hora de llegar a gobernar, porque se decía que, claro, había sido una de las grandes valedoras del 155 y que esto era complicado que pasara como y que le permitiera generar o conseguir apoyos de otros partidos. Pero sí que es verdad que el protagonismo de Arrimadas, de la que se ha destacado pues su imagen, de hecho fue portada el jueves del Corriere della Sera, y es verdad que muchos medios han estado volcados en ella. Y después, lo que sí que se comprueba es que ha habido algunos titulares que han sido muy duros en la prensa internacional, o por no decir duros, muy excesivos, quizás se puede decir. Sí, te refieres al de la CNN, ¿no? Es verdad que nos llamó la atención, porque decían el titular algo así como una guerra civil pero sin bombas. Y claro, con todo lo que ha habido, todo lo que ha pasado en Cataluña, lo que pretendía un poco resaltar el reportaje era el ambiente en el que se vivía en Cataluña. Todos los medios destacan la importancia de estas elecciones para el futuro de Cataluña, para el futuro de España. En este caso, el titular de la CNN obedecía a una entrevista que habían hecho con una anciana que había visto. De hecho, había vivido la guerra civil, y ella consideraba que el ambiente era parecido sin digamos, toda la parafernalia militar, pero sí se resalta eso, ¿no? La gran división que hay en Cataluña y digamos, la gran tensión que sigue existiendo allí, y bueno, la esperanza de que el resultado electoral contribuya a aliviar o por lo menos a suavizar estas tensiones y a lograr que haya una coexistencia y una reconciliación en Cataluña. Y respecto, hay un asunto que se ha discutido y que la Deutsche Welle el otro día colocada le daba una cierta relevancia, analizaba por qué Estados Unidos y por qué la Unión Europea no reconocían a Cataluña como Estado independiente, y hacía un análisis bastante técnico pero muy interesante sobre las razones, ¿no? Pero ¿cuáles son esas razones? Pues mira, era una entrevista que hacían a Thomas Gergen, que es un catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Luxemburgo y que había seguido, que además era bastante conocedor de la cuestión y del tema de Cataluña, y le entrevistaban. Primero le preguntaban que si había sido correcta la manera en que había gestionado la Unión Europea la crisis, y él consideraba que sí, y explicaba que a pesar de que los independentistas tenían muchas esperanzas en que la Unión Europea pudiera ser uno de sus pilares o uno de los, digamos, de los grandes apoyos para la causa independentista, pues les había sorprendido y les había pillado casi desprevenidos esta decisión un poco de no inmiscuirse. Y él lo atribuía, entre otras cosas, a decir, al final las reivindicaciones de Cataluña se circunscribían mucho a su propia autonomía. Es decir, él decía, por ejemplo, la Unión Europea quizá hubiera intervenido si los independentistas catalanes hubieran querido que se incorporara Valencia, Baleares, que se incorporara parte de Francia o Andorra, porque ahí ya se salían un poco del ámbito autonómico. Pero explicaba este doctor o este catedrático de Derecho Internacional que al existir el Estatuto de Autonomía en España que regulaba las cuestiones entre las regiones, había un precedente y un derecho interno, y en este sentido la Unión Europea tenía muy complicado intervenir. Esta era el gran motivo, porque consideraba que la Unión Europea, independientemente de que además no le interesaba fomentar, movimientos independentistas por la propia fragmentación que podía
traer, sí que es verdad que este aspecto muy técnico había tenido bastante influencia en el hecho de que no entraran en esta consideración, o sea, que no se manifestaran o no decidieran intervenir en la crisis, a pesar de que llegó a haber mucha presión y estuvo muy intensa la cosa. También decía que, por ejemplo, consideraba que Puigdemont y que los independentistas tenían que haber contado con la obstinación de Rajoy a la hora de aplicar de forma muy dura en la Constitución y la ley, ¿no? Y que luego las críticas posteriores pues habían sonado poco profesionales, porque no era tan difícil de prever que esta era una de las vías en las que iba a salir la Unión Europea. También analizaba los motivos de Estados Unidos, que decía que en este caso eran diferentes a los de la Unión Europea para no haberse intervenido y que tenían mucho que ver con la estrategia en Oriente Medio y con la necesidad de que haya estados fuertes. No querían debilitar a España por un tema de seguridad, ¿no? Que pudieran ejercer pues eso, unas estructuras y una labor de seguridad importante, tanto como puente hacia África como con la política y la estrategia en Oriente Medio. Bueno, aquí precisamente cuando hablamos con los eurodiputados, hablamos con Jordi Soler de Esquerra Republicana, con Javi López del PSC, Carolina Punset de Ciudadanos, González Pons del PP, Ernest Urtasun, y todos coincidían en que efectivamente había una gran preocupación en Europa, después del Brexit además, por la manera en la que se estaba confrontando el nacionalismo, cómo tenían que enfrentarlo, miedo a que se repitiese o a que se convirtiese en un espejo para los corsos en Francia, para las regiones del norte de Italia, que también tienen problemas muy importantes en materia de referéndums, autodeterminación, autonomía. Las regiones de Véneto y Lombardía, que están discutiéndolo permanentemente, tienen allí un conflicto abierto. Así que sí, esto es muy interesante. Oye, y en las noticias referidas a otros asuntos que no sean en España, que ha tenido mucho protagonismo en la prensa internacional. Pues claramente la aprobación por el Senado norteamericano del recorte de impuestos o de la reforma fiscal de Donald Trump, ¿no? Es verdad que es una cosa que se llevaba hablando bastante tiempo y bueno, el jueves la portada de todos los grandes medios americanos reconocía que era una gran victoria para Donald Trump, que había conseguido aprobar este recorte de impuestos a las clases más pudientes, digamos, a las grandes fortunas, que era una de sus grandes promesas electorales, que al final demostraba que había tenido cierta capacidad para jugar a nivel político, algo que al principio le criticaban. Y bueno, había no sorprendido el hecho en sí de que se aprobara, que ya se venía diciendo, pero preocupa un poco las implicaciones. De hecho, por ejemplo, Le Monde, el diario francés, dice que es una victoria política para Trump, pero que genera inquietud en Europa, ¿no? Este camino abierto por Estados Unidos del recorte fiscal a las grandes fortunas es algo que se tema que pueda pues no sé, generar algún tipo de efecto cascada o que se pueda imitar en otros puntos. Bueno, pues la prensa internacional, a los ojos de Pilar de la Peña, que hace un escrutinio semanal aquí en la cafetera. Muchas gracias, Pilar. Nada, vosotros. Te quedas con nosotros, ¿no? Vamos a hablar de la vida de Brian. Ya. ¿Te gustó la película? Sí, la verdad es que me reí bastante. La idea es provocadora porque el domingo 24, pues, en fin, lo hacemos coincidir con el hashtag. Tiene una cierta ironía el asunto, pero bueno, yo creo que la vida de Brian reparte un poco en todas las direcciones. Sí, realmente esa es una de las grandes virtudes de la película. De hecho, hay gente de ciertas que no le gusta mucho porque toca algunos aspectos de la Se ríe de todo, eso es esa capacidad que tiene, que al final o enfada a todos o no enfada a nadie. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la vida de Brian aquí en La Cafetera. No te marches, sigue con nosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Hay que mirar siempre el lado bueno de la vida. Si la vida parece de verdad podrida, hay algo que has olvidado, que es la risa, que es sonreír, bailar. La vida de Brian, una película que fue un auténtico éxito de taquilla, provocadora, irónica, una sátira. 1979, los Monty Python, todo un éxito, como digo, de taquilla que provocó numerosas polémicas, porque incluso alguna manifestación y algún país que tardó años, estamos hablando de que se estrena en el año 79 con una crítica bastante satírica sobre la religión católica, aunque cuidando en ciertos aspectos, y ahora veréis por qué, porque esto tenía explicaciones en ciertos aspectos, hasta dónde profundizaba en esa crítica. De hecho, no es sobre el propio Cristo, que no protagoniza la historia,
sino que es la historia la protagoniza un personaje paralelo que lleva una vida paralela a la de Jesucristo, a la del verdadero Hijo de Dios, que dicen las críticas de Film Affinity, y que hace que toda su vida quede siempre condicionada por esto. Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo, y un cúmulo de desgraciados y tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en el que se halla sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir en manos de su madre, una feminista revolucionaria, y también del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario. Y esto sirve para hablar de la izquierda, de los enfrentamientos. Bueno, la vamos a analizar en compañía de María Navarro. ¿Que te ha gustado mucho la película? No metas el temita de la utopía, ¿eh? No vamos a ir por ese bueno, transitado tiene bastante que camino. Ver con lo que decías de las discusiones de la izquierda y demás. Sí que es verdad que la primera vez que la ves no caes en tantas cosas como cuando la ves por segunda vez. Y al verlo por segunda vez, pues veo reflejada la realidad política y social en muchas de las escenas que hemos visto. No, creo que no. A ver, creo que no es cuestión de que me haya gustado o no me haya gustado, sino de las reflexiones que me haya dado, ¿no? O sea, que me haya supuesto. Sí que es verdad que, bueno, pues había ciertas notas de humor que tampoco me producían una carcajada. Pero bueno, me han gustado las sutilezas. No te pongas científica, no te pongas doctora. Si te ha gustado, te ha gustado. Si no te ha gustado, no te ha gustado. No pasa nada. A mí, yo debo decir que la gente dice que es una película mítica, icónica, muy graciosa. A mí no me provoca tantas risas. Me pasa como a ti. Pai, ¿a ti te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? A mí sí me pareció divertida, me reí mucho. Me pareció porque es como que la típica película que no deja títere con cabeza, ¿no? Que se ríe de todo el mundo y, de hecho, aparte de las discusiones de si critica más a la derecha o a la izquierda, en el fondo lo que critica es el comportamiento humano, ¿no? El absurdo comportamiento humano que se da a veces en determinadas circunstancias. Entonces, en ese sentido sí me parece que es bastante acertada, y eso, en cómo el sentido del humor también a veces debería hacernos superar o no dejar que ciertas cosas pues un poco copen la atención o copen el debate, ¿no? En este sentido sí que me parece que hace una aportación interesante la película. Fijaos que al principio todo esto surge, el proyecto, cuando los Monty Python estaban promocionando otra película, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y entonces se reunieron en una cafetería para hablar de cuál iba a ser su siguiente proyecto, y hablan de la vida de Jesucristo, pero contada desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces descartan la idea, porque decían en la conversación, ¿cómo vamos a parodiar a Jesús? Si es un personaje que tiene una figura muy positiva, ¿cómo se puede...? Esto lo contaron después de los revuelos que hubo, que quizá en aquel momento no lo plantearon en estos términos, pero así es como se ha escrito la historia, ¿no? Y entonces pensaron en un segundón, una especie de imitación de Jesús que todo le sale mal, y este sería Brian. Y allí no estaba Terry Jones. El grupo se lo escribe después en unas postales y le cuentan el proyecto. Y había otra persona, Michael Palin, que tenía muchas dudas porque decía que sonaba irreverente y que su madre era muy creyente, hasta que se lo cuenta a su madre. Le dice lo que van a hacer, la madre reacciona tan bien que esto se convierte en uno de los elementos que la consiguen sacar adelante, porque además ella se vuelve una de las grandes defensoras de la película. Pero bueno, a través de ese guión se retratan un montón de situaciones. Para los que no lo hayáis visto, bueno, es la historia de una especie de Jesucristo paralelo al que todo el mundo confunde, porque todo el mundo cree que es el verdadero Jesucristo, y entonces le sigue una legión de personas que en realidad lo que se hace es satirizar el comportamiento de las masas, la ingenuidad de los ciudadanos, la ingenuidad de las personas frente a los discursos, porque incluso él, hay en ocasiones en la película en que intenta convencer a la gente del despropósito de que le sigan, y a la gente se suma todavía con más fervor por su humildad y su tal, ¿no? Bueno, todo esto lleva a momentos muy graciosos donde retratan un poco pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el desinterés que provocan algunos discursos del verdadero Mesías, que está allí en una colina, pues dirigiéndose al pueblo, y entonces la madre aburrida decide que lo mejor es irse a una lapidación, que es una cosa mucho más entretenida. ¿Piedras, señor? No, en el suelo hay muchas. Ah, no, como estas no. Mire, toque, mire qué calidad, son pura artesanía. Bueno, me llevo 2 con punta y una plana. ¿Me compras una plana, mamá? Perdón, papá. Bueno, 2 con punta, 2 planas y una bolsa de gravilla. Una bolsa de gravilla. Bien, la de esta tarde va a estar bien. ¿Sí? ¿Es uno de aquí? Oh, estupendo. Que se diviertan. Y claro, la historia de Brian
va pasando por una serie de sketch y va desmontando mitos religiosos y al predicador al que no se le oye, el verdadero Jesús que está repartiendo bendiciones desde un montículo, pero como no se escucha bien, la multitud se va aburriendo y va dando paso a diferentes interpretaciones. No, ha dicho que no sé qué, ha dicho que hay que defender, que el mundo será de los gansos, no, ha dicho de los mansos. Bueno, y todo eso va como ironizando con todas estas. La madre de Brian se aburre, prefiere ir a ver un espectáculo, pues eso, un apedreamiento, y allí por primera vez Brian cruza su mirada con Judith y a partir de ahí pues se va envolviendo en numerosos equívocos, ¿no? Cuestionamiento de ideologías, relativización de la sacralidad, ridiculización de las supersticiones. Todo esto es como el epicentro de una historia que habla de eso, de los protocolos, de los rituales, de la cultura, pero desde una perspectiva bastante absurdos, y en cierta forma lo ridiculiza, pero con bastante ternura, porque por lo menos visto con los, a mí me ha parecido, visto con los ojos de hoy, no sé si vosotros lo habéis visto muy agresivo, igual hay gente muy religiosa que le provoca mucho. No sé, hubo hasta manifestaciones contra la película. Yo me imagino que cuando salió sí que ofendió a mucha gente. Es decir, estamos hablando de los años 70, que no es la sociedad actual. Yo creo que el éxito de la película también es que, como decía, no deja títere con cabeza. Es decir, claramente critica el fervor religioso, digamos, algunas de las creencias básicas en las que se apoya la religión católica, pero también critica, digamos, las posiciones más de izquierdas. Entonces creo que hubo ahí un equilibrio que también ayudó a que probablemente la película pasara, ¿no? Que no se centrara solamente en un aspecto o en un sector de la sociedad, sino que a la vez que criticaba y que ridiculizaba un poquito, o al menos ponía un espejo, ¿no?, sobre las contradicciones de muchas de esas creencias o de esas ideas, a la vez también señalaba el otro lado, ¿no? Aquí nadie es profeta en su tierra, valga el símil, porque realmente lo que viene, lo que decía antes, ¿no?, viene un poco a ridiculizar o evidenciar el absurdo comportamiento humano, que al final en un lado o en otro, ¿no?, que hay esta especie de borreguismo en determinados ambientes y en determinados sectores es común, no es ni político ni tiene ni siquiera religioso o ateo, sino que se da en todas las. Y la falta de espíritu crítico, ¿no? Y también trasciende la cronología, ¿no? Yo creo que hemos visto reflejado ese borreguismo, ¿no? Y, bueno, pues una serie de reflexiones en las que tú mismo también te has sentido incluso identificado en algunas de las escenas absurdas que hayas vivido, ¿no?, en la actualidad. No sé si esta película no crearía el mismo revuelo o parecido si se estrenase hoy. Seguramente pues veríamos a sectores, pues digamos un poco ultras, ¿no?, sintiéndose un poco ofendidos, bueno, pero hasta Agora tuvo problemas en un montón de países porque no querían comprar los derechos porque pensaban que era muy polémica, con lo cual pero hay que decir que para los años 80 igual fue muy transgresora, pero hoy a mí por eso no es que no me haya gustado, porque la película la conozco y la he visto muchísimas veces y me resulta simpática, pero simpática. No me resulta extraordinariamente graciosa, quizá porque me parece que es un poco ingenuo el humor. No me parece muy agresivo, no es una cosa que digas, ostras, se ha metido a meterse en ese terreno, que en aquella época seguramente lo fue, ¿no? Pero habla de cosas muy actuales, ¿no? De lo que estábamos comentando, ¿no? La eterna pelea, ¿no?, entre las fuerzas de izquierdas, ¿no? El partido de... ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. ¿Quién es más de izquierdas en España? Yo creo que esta es una discusión, al menos hasta ahora ha sido bastante eterna, creo que lo va a seguir siendo, y es algo que invita mucho a reflexionar. Yo creo que por eso también me ha gustado en ese sentido, sí que me ha gustado la película. No me ha hecho reír a carcajadas, pero sí que me ha hecho reírme un poco por dentro, porque veo que una película que se hizo hace tanto tiempo hoy mismo es muy actual y creo que lo seguirá siendo. No sé si por desgracia o por fortuna, pero lo expresaba muy bien. Al final
creo que en eso pecan muchas veces los partidos de izquierda, que es que se focalizan en un objetivo distinto, ¿no? Cada uno, y entonces al final incluso acaban focalizándose y considerando que el enemigo es el otro partido de izquierdas y no el objetivo común, que tendría que ser pues ganar a la derecha y intentar al final llevar a cabo sus políticas, ¿no? De hecho lo vemos en esta escena, que luego al final cogen y dicen, pero el otro partido que éramos antes, ¿dónde está? Y dice, esos son los disidentes, mira. Y entonces aparece una persona sola, que es la única que quedó del partido anterior de izquierdas, en ese caso, que estaba. Yo creo que lo refleja muy, muy bien. A mí lo que me llama la atención es que, a pesar de que lo refleje tan bien y que sea en el fondo una crítica tan mordaz, le encanta a la gente de izquierdas, de los partidos de izquierdas. Es verdad que, por ejemplo, si te pones a buscar, encuentras incluso citas de Alberto Garzón, que menciona esto de la vida de Brian, y por ahí, pues es verdad que en reuniones de grupos de izquierda se suele proyectar y se suele recordar esta película como, Dios mío, cómo nos han pillado, ¿no? O sea, cómo nos han retratado esta capacidad. Hay un poquito de autocrítica en este hecho, pero es verdad que llama la atención, ¿no? Eso, ¿no? Cómo es capaz de señalar un poco con el dedo una de las características de los movimientos de izquierda, sin llegar a ofender del todo, que decía a lo mejor Fernando, ¿no? Con un cierto tono de ternura que hace que te replanteas, que en el fondo es una manera inteligente y bastante positiva, creo yo, de hacer crítica. De hecho, y se muestra también en otra escena, yo creo que muestra la excesiva autocrítica que muchas veces tiene la izquierda de plantearse y replantearse las cosas, y entonces hablar mucho y hacer poco, ¿no? En vez de pasar a los hechos, pues se queda en el diálogo, que está muy bien, pero no llegan a actuar. Bueno, hay un par de artículos que yo quiero citar porque hemos utilizado varios para también tener algo de información sobre la película, pero en Filmin hay uno que son 15 claves que quizá no conozca sobre la vida de Brian, donde habla de la reacción que provocó en algunos lugares. Y luego hay otro, Fanatismo y cine, la vida de Brian, un dios sin intenciones, también en elespectadorimaginario.com, que también es muy, muy interesante, muy recomendable. Pero sobre las reacciones que provocó la cinta, estaba leyendo una primera gran manifestación con 1000 rabinos en Nueva York. Después llegaron amenazas de muerte, prohibiciones en algunas localidades británicas. En Irlanda se prohibió la exhibición durante 8 años. En Suecia, la publicidad la presentaba como una película tan divertida que ha sido censurada en Noruega. Y pese a ello, hubo representaciones también de la Iglesia que lo defendieron públicamente. Luego, los canales de televisión, la BBC, la ITV, se negaron a emitirla, pero presentaron un debate televisado entre John Cleese y Michael Palin, el periodista católico Malcolm, un periodista católico británico y un obispo también del Reino Unido, y los Python se dieron cuenta de que acudían al programa con sus argumentos mucho mejor estudiados que los propios oponentes, decían, pues tenían mucho mejor elaborado el discurso sobre la religión, el problema del fundamentalismo, el problema de la ausencia de crítica. Bueno, el caso es que la vida de Brian recaudó más de 19 millones de dólares de la época, fue todo un éxito, fue la película británica más taquillera del año. En el Reino Unido fue la cuarta más taquillera y el éxito hace que sea el más recordado de todos los films de los Monty Python, y que solamente hicieron una más antes de separarse y antes de emprender carreras en solitario y volverse a juntar hace relativamente poco para alegría de los fans. Pero es verdad que fue una película bastante polémica, aunque en realidad tampoco es que fuera extraordinariamente dañina, insisto. Pero bueno, abre debates que para la época también eran transgresores. Además, también es derecho de todo hombre o mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir, no me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir?
Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Pero que ironiza con ello, pero habla de la identidad de género y lo plantea en una película de humor, ¿no? Así que tiene... Sí, incluso también un poco el lenguaje de género, el lenguaje inclusivo, feminista. Es verdad que toca tantas cosas para ser una película de hace 30, 40 años. Sorprende que muchas de las claves que se dan siguen estando muy de actualidad hoy en día. Sí, pero... Yo insisto en la parte, de hecho si la podemos poner, la de hablar o hablar mucho, ¿no? Pero no llegar a los hechos. En este caso, al final llegan a una conclusión, ¿no? Y dicen, bueno, vale, pues vamos a defender este derecho, aunque no lo puedas ejercer, pero lo vamos a defender. El debate es sobre las divergencias. Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Eso es. Tiene razón. Ya podemos pasarnos aquí todo el día charlando, aprobando resoluciones, pronunciando discursos. Con eso no va a caer ni un soldado romano. Así que vamos a dejarnos de parloteos. Es completamente inútil y no nos lleva a ninguna parte. A ninguna. Estoy de acuerdo. Es una pérdida total de tiempo. Bien. ¡Han detenido a Brian! ¿Qué? Se lo han llevado. ¿Le van a crucificar? Bien. Esto requiere estudio inmediato. Sí, señor. ¿Qué? Inmediato. Nueva moción. Completamente nueva. Presento propuesta de acción inmediata. Una vez sometida a votación. Evidentemente, una vez sometida a votación. No se puede seguir una resolución sin haber votado. ¿Cómo es? Ante la reciente información que aporta la hermana Judith... Apunta bien lo de Judith, ¡Red, por favor! Es facilísimo. Lo único que hay que hacer es salir por esa puerta y evitar que los romanos... Las eternas discusiones, pero que esto, claro, yo diría, dice, pero también se atribuye mucho a la izquierda con una cierta malicia, la inacción, pero es que esto se da en cualquier organización humana, o sea... Aquí en la cafetera. Aquí en la cafetera. Los círculos de Podemos. No estoy de acuerdo, vamos a abrir un hilo sobre este tema. Pero incluso indistintamente en las personas, ¿no? Hay veces que yo me siento demasiado dialogada en ese sentido y otras veces que no, ¿no? Yo creo que ahí, en cualquier organización siempre hay los que llaman un poco más radicales, pero sobre todo porque piensan mucho en los hechos, y luego las personas más moderadas. Pero creo que al final sí que es verdad que siempre ocurren en las organizaciones porque son necesarias, porque unas tienen que dialogar y las otras tienen que hacer hechos. Sí que es verdad que en este caso estaban deteniendo a Brian. Y le iban a crucificar, ¿no? Muy buenos días, cafetera. La vida de Brian es la madre de las parodias. Parodia actitudes religiosas más allá de la religión en sí. El absurdo se come la intolerancia. Es una sátira alocada, es irreverente, irónica y con un humor hilado en la máxima inteligencia. Humor británico refinado con un estilo único. Además, es muy de agradecer el feminismo revolucionario de la madre, que a día de hoy, donde el feminismo debería ser una actitud básica en cualquier persona, tristemente todavía se considera revolucionario. Y así nos va. Poco más. Un beso fuerte, Fernando. Un beso fuerte, María. Y un beso fuerte a Pilar también, que se incorpora con nosotros en esto, que además... me decías, Pilar, antes, incluso cuando se habla de las divisiones de la izquierda, que es algo recurrente en la película, pero también ha sido citado por algunos políticos, ¿no? Muchos. En España, ya te digo, yo he encontrado citas de Alberto Garzón, de otros, de gente de izquierdas que cuenta la proyección de la película era una constante en las reuniones de sus agrupaciones. También encuentras, si te pones, la ha citado también gente de Ciudadanos, incluso en el Parlamento catalán he encontrado una cita. Es verdad que la película toca así un poco de lado transversalmente tantos asuntos que siempre encuentras una cosa o una cita que te sirve para justificar muchos puntos de vista. Pero sí, Alberto Garzón, por ejemplo, ahí donde le veis, de hecho, me parece que había un artículo de diario.es que le citaba así o le definía así, ¿no? El político de izquierdas que cita la vida de Brian. Por una Galilea libre. Frente Popular de Judea, misión oficial. ¿Qué hacéis aquí vosotros? Vamos a secuestrar a la mujer de Pilatos y presentar nuestras reivindicaciones. Nosotros también. Ese es nuestro plan. Nosotros llegamos primero. ¿Cómo dices? Que nosotros lo pensamos primero. ¿Oh, sí? Sí, señor, hace un par de años. Bueno. ¿Tenéis ya pensado las reivindicaciones? Hombre, claro. ¿Cuáles son? No te las pienso decir. Sí, claro, el viejo truco. Lo que quieras. No me toques. Pero nosotros estamos antes. No, señor. Sí, no, señor. Que te digo yo que sí. No, que te digo. Llevamos meses ensayando este golpe de capullo. Pues Always look on the bright side of death. Just before you draw
La vida de Brian, la película elegida esta semana para el Videoforum Cafetero, en la que observamos este personaje que nace y cuya vida transcurre en paralelo a la vida de Jesucristo y se tiene que enfrentar pues a los romanos, a la ignorancia, a las masas, a la izquierda o a los planteamientos revolucionarios, en fin, tiene algunos elementos muy simpáticos. Hola, cafeteros. Pues la película yo ya la vi hace mucho tiempo y revisionarla me ha encantado. Mira que al principio estaba pensando, ostras, no recordaba que el humor era tan básico, ¿no? Tan trocho, como decimos aquí en Andalucía. Pero luego he visto muchas cosas que no vi la primera vez. Me quedo sobre todo con este Mesías al que la gente le dice cuando él está asomado a la ventana y le dicen, ¿qué hacemos? Dice, pensad por vosotros mismos. Ya, pero como ¿qué quieres que pensemos? Es como que el ser humano quiere que le digan lo que tiene que hacer. Pensar por uno mismo es mucho más complicado que dejarse hacer. También me quedo con la escena final de la canción de Always Look on the Bright Side of Life. Es sublime la letra, lo que nos explica, ¿no? Es como venimos de la nada, vamos a la nada, no tenemos nada que perder. O sea, os recomiendo que veáis El funeral de precisamente el Monty Python que escribió esta letra, Graham Chapman. Es buenísimo, humor inglés elevado a la máxima potencia. Buenísimo, os lo recomiendo. En efecto, ese momento en el que finalmente son crucificados, es crucificado Brian, y entonces se ponen a tararear esta canción, a cantar esta canción, y hablan del lado bueno de la vida. Mira siempre el lado bueno de la vida, si la vida parece de verdad podrida, hay algo que has olvidado, la risa, sonreír, bailar, cantar. Cuando te sientas hundido no seas idiota, frunce los labios y silba, eso es todo, y mira siempre el lado bueno de la vida, porque la vida es bastante absurda, y la muerte, la última palabra, siempre debes mirar el telón con una reverencia. Olvida tu pecado, ofrece una sonrisa, disfruta, de todas formas es la última oportunidad, dicen en esta canción. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing. Yo no conocía este asunto que nos mencionaba Elena, pero resulta que Graham Chapman, que fue un gran fumador, murió en 1989, después de un cáncer. Y como parte de la elegía del funeral, le cantaron un fragmento de esta canción, una canción que estaba compuesta por él mismo, con el que termina la vida de Brian. El vídeo está en YouTube, se puede seguir a través de YouTube. Graham Chapman, co-author of The Parrot Sketch, is no more. El loro ha muerto, ya no existe. Ha dejado de ser, ha pasado a mejor vida. Descanse en paz. Decía. Ha palmado, se ha ido al más allá, ha mordido el polvo, la ha diñado. La exhalación de su último aliento y ha ido a encontrarse con el gran jefe del entretenimiento. Entonces hablaba, bueno, todos sabemos que es muy triste, pero hay momentos, tal, y va soltando bromas, imitaciones. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Esto es el funeral, van saliendo. And always look on the bright side of life. Y todos los amigos se ponen a entonar la canción. Always look on the light side of life. For
life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Imaginaos en la iglesia o en la sala donde se celebra este funeral, la cara de los invitados que tienen que equilibrar entre la tristeza que produce el lugar donde están y la ironía y la sátira que representa la letra de una canción que lo que está diciendo es que hay que ser optimista ante la vida a pesar de todo, ¿no? Bueno, y eso es parte de la película y esa es parte de la gracia de los Monty Python y de la manera en la que tan magistralmente y tan divertidamente, pues mira, cambia un poco el enfoque de la propia película, ¿no? Le da un tono todavía más irónico, tiene cierta gracia. Sí, porque sobre todo, ¿no? Después de este análisis que habéis hecho vosotros, después de ver esta parte del funeral, también pienso que plantea el optimismo siempre con una crítica, ¿no? Es decir, puedes ser crítico, pero puedes también conservar ese optimismo, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la crítica, nos enfadamos y nos lo tomamos muy en serio, pero también hay que reírse un poco de la vida y tener momentos para ese optimismo, porque al final la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Y luego eso también nos lleva a otra de las escenas más famosas de la película, que no hemos puesto el fragmento, que es la de cuando empiezan a decir, es que ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y empieza uno, bueno, nos han dado la sanidad. Vale, pero aparte de la sanidad, ¿qué más han hecho los romanos por nosotros? Y empiezan a decir todas las cosas que realmente les ha dado la civilización romana, que no por eso dejan de ser imperialistas, pero que en el fondo es un cierto reconocimiento. Hay un sketch muy gracioso, no sé si fue de la TV3, me parece que era de TV3, en el que hacían esto mismo con Cataluña y hablaban también igual de las infraestructuras, tal, no sé qué, pero sí tenemos el fragmento. Le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Alejandro, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad... Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Lo que me parece gracioso también de esta escena es que, gracioso y con fondo y con sentido, es decir, puedes criticar a tu enemigo, pero no te obceques con ganar siempre por 10-0, ¿no? Es decir, también reconoce las cosas, que serás mucho más efectivo en tu lucha, en tu crítica, que si intentas ningunearle por completo, que muchas veces la propia realidad te demuestra que no es así, ¿no? Que es muy fácil rebatir ciertas críticas cuando intentas eso, arrasar y no darle ningún tipo de valor a lo que ha hecho tu rival. Bueno, y luego la escena que quedaría es la de cuando a él le crucifican y acaban llegando, los del Frente Popular. Entonces él piensa que le van a salvar y le dice, no, tú eres el mártir, tú vas a ser nuestro seguidor, nuestro tal. Entonces, claro, él dice, pero ¿cómo vais a llegar aquí? Y entonces les dicen, sí, hemos decidido por unanimidad que va a ser así. Y entonces le empiezan a aplaudir, en plan, muy bien, porque has luchado por la causa y lo has hecho muy bien, pero te quedas aquí solo. Ay, la figura del mártir, que luego, luego todo el mundo... No trazaremos paralelismos, pero es verdad, pero deja ahí... todo el mundo empuja para que vayas a la cárcel, pero cuando ya estás allí, ahí ya empieza todo el mundo a salir disidentes. Bueno, es la película La vida de Brian, más allá de las comparaciones, pero es una película irónica, muy simpática, merece la pena verla desde luego. Y mira, ahora estoy encontrando nuevos sentidos, la voy a tener que volver a ver porque ahora le estoy encontrando... Estás mirando el lado... brillante de la vida. El lado brillante de la vida. Bueno, así nos vamos con esta canción interpretada en el funeral, en los Monty Python, el funeral de Graham Chapman, en la que todo el mundo se puso a cantar, celebrando la importancia de lo brillante, de defender lo brillante de la vida.
Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. María, muchas gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós a todos. Cafetera, cuidaos, disfrutad de la vida. Any change, always look on the right side of life. I'd just like to be the last person at this meeting to say fuck. Thank you very much. God bless you, Graham.